Buenas chicos, chicas, estamos aquí de nuevo, comenzamos con el apartado 2. Os recuerdo, bueno, antes de comenzar con el apartado 2, os recuerdo que en el último vídeo, en el apartado 1, lo que estuvimos viendo era la composición de la molécula de ADN. También se habló un poquito de la de ARN, pero básicamente lo que dijimos de la molécula de ADN es que, si recordáis, era un polímero de nucleótidos. Es decir, es una molécula muy grande que está formada por la repetición de unas unidades más pequeñas que llamamos monómeros. En el caso concreto de la molécula de ADN, al polímero le llamamos polinucleótido, ¿vale? Y los monómeros serían nucleótidos. Estos nucleótidos se disponían en forma de doble hélice, ¿vale? Que lo veis aquí, donde os estoy señalando ahora con el cursor. Y en esta doble hélice teníamos lo que serían los extremos, ¿vale? Estas dos líneas que estoy marcando, una aquí y otra enfrentada, donde se encontrarían dos de los tres componentes de los nucleótidos, en este caso el grupo fosfato y el azúcar, la desoxirribosa, y después una de las cadenas de ADN se unía con la otra cadena de ADN mediante las bases nitrogenadas, de las que teníamos cuatro tipos: adenina, timina, citosina y guanina, ¿vale? En el caso del ARN íbamos a tener una única cadena y en lugar de timina íbamos a tener uracilo, ¿vale? Bueno, pues vamos al lío y comenzamos con el apartado 2. A ver, un segundo, que lo tenemos por aquí, transición. Vale. Bueno, pues apartado 2, la replicación del ADN. De la replicación del ADN sí que es verdad que hemos hablado en el tema 7, pero hemos hablado pues diciendo que la molécula de ADN, antes de una mitosis o de una meiosis, tenía que crear una copia de sí misma. Pero lo que no hemos explicado es cómo lo hacía, ¿vale? Pues entonces lo que hoy vamos a explicar precisamente es eso: cómo se hace una copia de una molécula de ADN. Bien, bueno, aquí nos dice que se llama replicación, se hace justamente antes de la división celular, ¿vale? Y después, en el tercer párrafo, nos indica que el mecanismo de la replicación fue descrito por Watson y Crick poco después de haber descubierto la estructura de la molécula del ADN, ¿vale? Lógicamente, para fabricar una nueva molécula de ADN necesitamos la materia prima. Recordad que la molécula de ADN está hecha de nucleótidos, con lo cual vamos a necesitar, pues primero, una molécula de ADN que sirva como molde. Segundo, nucleótidos para fabricar la nueva molécula de ADN. Y tercero, la intervención de determinadas enzimas que son las que van a hacer posible que estos nucleótidos se puedan unir entre sí y formar la nueva molécula de ADN. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos un poco el esquema, que sería el siguiente. Partimos, ¿veis? Aquí en esta primera imagen de arriba a la izquierda, partimos de una doble hélice, es decir, una molécula de ADN normal, pero si os fijáis un poquito más en detalle, veis que en esta parte central las bases nitrogenadas aquí ya no están apareadas, ¿vale? Es decir, ya no están unidas unas con otras. Lógicamente, si tenemos dos cadenas de ADN unidas con las bases nitrogenadas, para que se pueda dividir, lo primero que tenemos que hacer es que una cadena de ADN se separe temporalmente de la otra cadena de ADN. ¿De acuerdo? ¿Cómo se produce eso? Bueno, pues en este caso, como indica en este texto, mediante la rotura de los puentes de hidrógeno que van a unir las bases complementarias, ¿vale? Y esa rotura está simbolizada pues con este pequeño espacio de separación entre una base nitrogenada aquí abajo y otra base nitrogenada aquí arriba. A medida que las dos cadenas se van separando, lo que se forma es lo que se llama la burbuja de replicación, ¿vale? Que sería un poco lo que vemos aquí. Si os dais cuenta, donde estoy marcando ahora tendríamos la molécula enrollada de manera normal, a la derecha del todo también enrollada de manera normal, pero en cambio aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, se ha producido una burbuja de replicación. Y no solo eso, sino que ya se está produciendo la cadena nueva. Esta que está pintada como de color naranja, ¿vale? Sería la cadena nueva, que lógicamente va a ser complementaria a la otra mitad, ¿vale? Bien, pues van a intervenir unas enzimas que van a romper los puentes de hidrógeno, que van a provocar la apertura de esa doble hélice, la formación de esa burbuja y el desenrollamiento, porque para que se pueda fabricar una nueva cadena de ADN, primero hay que desenrollar la que ya teníamos, ¿vale? Y entonces eso origina, como decimos, la burbuja de replicación. El resultado de la replicación, al final, van a ser dos moléculas de ADN que son idénticas y que son una copia exacta de la molécula original, ¿vale? Aquí a la derecha lo tendríamos simbolizado de manera más sencilla. Tendríamos una parte del ADN, la otra parte del ADN, rompemos los puentes de hidrógeno
¿vale? En la siguiente fase, pues a esta mitad de la molécula de ADN le vamos uniendo los nucleótidos correspondientes. No puede ser cualquiera, tiene que ser el complementario. Si esto es adenina, esto tiene que ser timina. Si esto es citosina, esto tiene que ser guanina, ¿vale? Porque si no, no encaja. Y finalmente lo que tenemos es dos moléculas de ADN. Donde, ¿qué es lo que sucede? Que como dice en este párrafo, va a ser un proceso semiconservativo. ¿Por qué? Porque cuando de una molécula de ADN se fabrican dos, las dos moléculas hijas tienen una mitad, es decir, una de las cadenas que va a ser la misma que tenía la molécula original y la otra cadena es la que se llama sintetizada de nuevo, ¿vale? O sintetizada de nuevo, ¿vale? Es decir, de nueva síntesis. A este proceso, por tanto, se llama semiconservativo. ¿Por qué? Porque conservamos la mitad de la molécula de ADN en la molécula nueva fabricada, ¿vale? Cada doble hélice de ADN formado constituye una cromátida hermana de un cromosoma duplicado, ¿vale? Recordad que la duplicación del ADN se iba a producir justo antes de una división celular. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues puede suceder que en algunos momentos, cuando se introducen estos nucleótidos, que estoy señalando ahora mismo por aquí, se produzca algún fallo, se produzca algún error. Y eso no es permisible, ¿vale? Pensad que la molécula que se fabrique tiene que ser una copia exacta. Bueno, pues a veces se cometen errores y entonces hay una serie de enzimas de reparación. Estas enzimas van a detectar los nucleótidos que están incorrectamente apareados y los van a reemplazar por nucleótidos correctos. Si este mecanismo de reparación aún así, digamos, se le escapara algún nucleótido mal, pues entonces diríamos que la molécula nueva ha sufrido una mutación. ¿Vale? Bueno, pues os voy a poner ahora un par de vídeos, primero uno sencillito y después uno algo más complejo del proceso de replicación. Vale, pues vamos a comenzar con el sencillo, que lo tendríamos por aquí, transición, correcto, ¿vale? Y entonces le vamos a dar a reproducir. Vale, fijaos, partimos de dos moléculas, de una molécula de ADN que estaba unida inicialmente, ¿vale? Lo que está produciendo ahora es la ruptura de los puentes de hidrógeno, mediante unas enzimas que son los que lo cortan. Una vez que se han separado del todo, disculpad, una vez que se han separado del todo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Nucleótidos nuevos. Por aquí viene una adenina, por aquí viene una timina. ¿Dónde se va a unir? Pues esta timina se va a tener que unir con un nucleótido complementario. El complementario de la timina es la adenina, ¿vale? Y aquí pues al contrario, el complementario de la adenina es la timina, ¿vale? Y el proceso sería un poco este. No lo voy a dejar hasta el final porque en definitiva es un poco lo que ya sabemos, ¿vale? Pero fijaos, siempre enfrente de un nucleótido tenemos el complementario de citosina guanina, de adenina timina o aquí de timina adenina. Al final lo que se va, bueno, mientras lo cuento, lo dejo que se vaya formando, lo que se van a formar son dos cadenas de ADN que van a ser idénticas la una respecto a la otra. Pero en esas dos cadenas que se han formado, fijaos como la hebra de arriba del todo y la de abajo del todo son las originales, mientras que las dos de en medio serían las nuevas. Por eso decimos que es un proceso semiconservativo, ¿vale? Porque sí que es verdad que, a ver que termine y ya le doy al pause y no me despisto. Bien, porque sí que es verdad que cada molécula nueva de ADN formada tiene una hebra original y una hebra nueva. Y aquí abajo igual, la hebra de aquí arriba sería la nueva y la de abajo sería la original. ¿Ok? Vale, pues entonces ahora os voy a dejar con un vídeo un poquito más complejo, que sería este de aquí. ¿Vale? Bueno, en este vídeo lo que va a suceder es lo siguiente, fijaos, tenemos nuestra molécula de ADN con forma de doble hélice, ¿vale? Han pintado una de color rojo y una de color azul para diferenciarla. Y en medio, estas rayitas blancas que vemos serían las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno, ¿vale? Bueno, pues conforme se produce la replicación, lo primero que va a suceder es lo siguiente. Una enzima, que en este caso se llama helicasa, este nombre, bueno, pues podéis anotarlo si queréis, porque nunca viene mal. La helicasa lo que hace es que rompe los puentes de hidrógeno, es como si los fuera cortando. Cuando tú tienes una molécula que está enrollada y corta los puentes de hidrógeno, la molécula se desenrolla. Y estas dos hebras que estaban unidas
se separan, ¿vale? Fijaos como aquí tenemos la roja y aquí tenemos la azul. ¿Ok? Esto que se estaría formando aquí sería lo que llamamos la burbuja de replicación. A continuación, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora interviene otra enzima, que en este caso, perdón, es la DNA polimerasa. Esta enzima de DNA polimerasa va leyendo la cadena roja de aquí arriba y va fabricando la cadena azul que va a ser complementaria. Es decir, si lee una adenina, incorpora una timina. Que lee una citosina, incorpora una guanina. ¿Vale? Aquí tendremos nuestra polimerasa. Esta seguiría continuamente y después, bueno, lo que sucede aquí es que aquí también ahora intervendrá otra polimerasa, pero bueno, lo hace de una manera un poquito diferente. Aunque esto no os lo voy a preguntar, pero bueno, para cuando lo expliquen en bachillerato, pues aprovechamos ya que está aquí. Resulta que las dos cadenas de ADN, si recordáis, en el último vídeo dijimos que eran complementarias y antiparalelas. Lo de antiparalelas quiere decir que una está en un sentido y la otra está igual, pero al revés, ¿vale? Bueno, pues resulta que la DNA polimerasa, que es la enzima esta naranjita que está simbolizada con la bola, en este sentido puede, digamos, puede leer y fabricar ADN. Pero resulta que en el otro sentido no puede. Es como si nosotros intentáramos leer un texto del revés. Entonces, lo que va a suceder es que para que la polimerasa actúe aquí abajo, va a necesitar que se fabriquen unos pequeños trocitos de ADN que se llaman fragmentos de Okazaki, ¿vale? Y eso, en definitiva, lo que hace es que la cadena de arriba se fabrique más rápida, ¿vale? Es lo que se llama la cadena líder, y la cadena de abajo se fabrique un poco más despacio, ¿vale? Sería lo que se llama la cadena retardada. Pero bueno, que esto es a modo de curiosidad, simplemente. ¿Vale? Por aquí llega nuestro trocito de ARN, la primasa, y entonces ahora ya se dejaría esta molécula y ahora ya vendría la polimerasa y fabricaría este trozo. Aquí pondríamos otra primasa y otro trocito, otra primasa y otro trocito. Por eso va más despacio, ¿vale? Mientras que la de arriba, fijaos que había ido mucho más deprisa, ¿vale? Las enzimas que van a intervenir son muchas. Por ejemplo, las ligasas. Esta bolita de aquí era una ligasa. Lo que hace es restablecer los enlaces fosfodiéster. La helicasa es la que rompe. Hay otra enzima que es la que permite que se desenrolle, que se llaman las topoisomerasas, las girasas, ¿vale? Fijaos, al final esto aparece aquí como un caos, ¿vale? De enzimas. Bueno, pues todas estas enzimas son necesarias para que a partir de esta cadena que vemos aquí a la izquierda se hayan fabricado estas dos, la de arriba y la de abajo, que van a ser una copia exacta de la original, ¿vale? Bueno, pues con esto el proceso de replicación debería quedar más o menos claro, ¿vale? Recordad, fabricación de dos moléculas de ADN a partir de una molécula original. Lo que vamos a ver a continuación, vuelvo a poner el libro y escondo la replicación que os estaba enseñando, ¿vale? Correcto. Lo que vamos a ver a continuación en la siguiente página sería qué es lo que hacemos con esa información que tenemos en forma de ADN, ¿vale? Hay un dogma central de la biología que nos dice que la información viaja del ADN al ARN y del ARN a proteína. Esto se descubrió en un principio gracias a los estudios de Biddle y Tatum, ¿vale? Que son estos dos, George Biddle y Edward Tatum, que ellos comprobaron que en un gen tenemos la información necesaria para fabricar una proteína. Y esta proteína es la causante de un carácter, ¿vale? Ellos en concreto, más que decir una proteína, dijeron una enzima, ¿vale? Lo tenemos aquí en el experimento de Biddle Tatum, que lo podéis leer si queréis. Ellos dijeron un gen, una enzima. Recordad del año pasado, de tercero, que una enzima es una molécula que lo que va a hacer es facilitar una determinada reacción química. Igual ahora no lo recordáis con la palabra enzima, pero si recordáis, por ejemplo, cuando estudiasteis el aparato digestivo y la digestión, pues seguramente recordaréis que había enzimas que servían para degradar los glúcidos, para los lípidos, ¿vale? Por ejemplo, la tripsina, la pepsina, las lipasas, la amilasa, todo eso son enzimas, ¿vale? En definitiva, una enzima lo que hace es facilitar una determinada reacción química. Bueno, pues aquí Biddle y Tatum lo que descubrieron es que una enzima se puede fabricar
porque la información necesaria para fabricarla se encuentra en un gen, ¿vale? Con lo cual, un gen tiene la información para fabricar una enzima. Lo que se vio después es que esto se podía hacer extensible no solo a las enzimas, sino a todas las proteínas, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede con las proteínas? Bueno, pues que las proteínas cumplen muchísimas funciones. Muchas veces un determinado carácter, como el color del pelo, el de los ojos, etcétera, etcétera, depende de que tengamos las proteínas de un tipo o las proteínas de otro diferente, ¿vale? Con lo cual, un gen tiene la información para fabricar una proteína y una proteína es la responsable de un carácter, ¿vale? Esto lo tenemos simbolizado aquí con este dibujito, ¿vale? Fijaos, tenemos un cromosoma metafásico donde nos están señalando estos cuadritos que entiendo que son genes y entonces cada gen contiene la información para fabricar una proteína, que sería esta molécula de aquí, ¿vale? Estos circulitos pequeños individuales serían los aminoácidos y el conjunto de todos ellos sería la proteína. Y esta proteína pues sería la responsable de un carácter. Aquí nos han puesto como ejemplo el color de la piel o el de los ojos o la forma de los labios, etcétera, ¿vale? Pero cada uno de estos caracteres depende de una proteína en concreto cuya información se encuentra recogida en un gen, ¿vale? Por tanto, un cambio en la secuencia del gen puede provocar una alteración en la proteína. Es decir, si en ese trocito de ADN, que es ese gen, yo tengo adenina, adenina, timina, y esa timina se cambia por una citosina, pues ya hemos cambiado la secuencia. Vale, he cambiado solo una base, sí, pero es que cambiar una base puede hacer que el significado ya sea completamente distinto. Entonces, si cambiamos la secuencia de un gen, podemos alterar la proteína que surja, ¿vale? Y entonces esa proteína, al ser distinta, pues va a hacer que ese carácter se manifieste de manera distinta en el organismo. ¿De acuerdo? Bien, ¿hablamos de proteínas? Sí, hay que tener en cuenta de qué están hechas las proteínas. Las proteínas eran polímeros también, igual que el ADN. Polímeros de unas unidades que se repiten, que son los aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, una proteína es un polímero de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos hay distintos? Pues tenemos 20 aminoácidos distintos, ¿vale? Y cada proteína pues se va a caracterizar por el número de aminoácidos que tenga, por cuáles sean y en qué orden esté situado. El símil es muy parecido al alfabeto. En el alfabeto tenemos veintitantas letras, no me acuerdo ahora si son 28 o 29, y según cuántas letras utilicemos y en qué orden nos va a salir una palabra u otra, ¿vale? Y en cambiar una letra la palabra cambia, pues aquí es igual. En una proteína vamos a tener 20 aminoácidos distintos repetidos las veces que sean y en un orden en concreto. Si cambiamos el orden de un aminoácido o ponemos un aminoácido por otro distinto, la proteína también va a ser distinta, ¿vale? Bueno, pues y ya terminamos diciendo que hoy en día conocemos que en los eucariotas, como nosotros, un gen no tiene por qué estar limitado a fabricar una proteína, sino que sabemos que un gen puede codificar para varias proteínas, ¿vale? Y que igualmente varios genes pueden estar implicados en la síntesis de la misma proteína. Es decir, que una proteína puede ser fabricada por un solo gen o una proteína puede ser fabricada por muchos genes a la vez. Y al contrario, puede ocurrir que un solo gen no solo sirva para fabricar una proteína, sino que sirva para fabricar muchas proteínas. ¿Vale? Bueno, pues con esto lo que queríamos ver hoy, pues ya lo tendríamos. Lo dicho, podéis echarle un vistazo al experimento de Fidelitatum y nos vemos en el siguiente vídeo para el siguiente apartado que ahora mismo no recuerdo cuál es. Vamos a ver. Vale, que sería la... Claro, hemos visto la replicación y ahora nos quedaría la transcripción y la traducción. Bueno, pues lo dejamos aquí, próximo día más, ¿vale? Venga, hasta luego.